Tercer libro de Nefi, capítulo 11. Se dan las palabras de Malaquías a los nefitas, el día grande y terrible del Señor. Jesucristo explica todas las cosas desde el principio. Todos serán juzgados según sus obras. Versículo 1. Y aconteció que cuando Jesús hubo explicado en una todas las escrituras que ellos habían escrito, les mandó que enseñara las cosas que él les había explicado. Y sucedió que les mandó escribir las palabras que el Padre había dado a Malaquías, las cuales él les dirá. Y aconteció que después que fueron escritas, él las explicó. Y esas son las palabras que les habló diciendo: así dijo el Padre a Malaquías: he aquí, enviaré a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien busquéis, sí, el mensajero del convenio, en quien os deleitéis. He aquí vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 5. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él aparezca? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará como refinador y purificador de plata. Y purifica a los hijos de Levi y los refinará como al oro y a la plata, para que ofrezcan al Señor una ofrenda en rectitud. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Señor, como los días antiguos y como los años anteriores. Y yo me acercaré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra las hechicerías y los adulterios, y contra los que juran en falso, y contra los que defraudan en su salario al jornalero, y a la viuda, y al huérfano, y agravean al extranjero, y no me teman, dice el Señor de los ejércitos, porque yo soy el Señor y no cambio. Por consiguiente, no sois consumidos, hijos de Jacob. Versículo 10. Aún desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis ordenanzas, y no las habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Mas vosotros dices: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado. Pero dices: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda esta nación, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimiento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros una bendición, tal que no haya donde contenerla. Y reprenderé al devorador por el bien de vosotros, y no destruiré los frutos de vuestra tierra, ni vuestra viña en los campos dará su fruto antes de tiempo, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 15. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra deleitosa, dice el Señor de los ejércitos. Fuertes han sido vuestras palabras contra mí, dice el Señor. No obstante vosotros decéis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: en vano es servir a Dios. ¿Y qué nos aprovecha haber guardado sus ordenanzas y haber andado afligido delante del Señor de los ejércitos? Y ahora llamamos dichoso a los soberbios. Sí, los que obran iniquidad son ensalzados. Sí, aún son librados los que tientan a Dios. Entonces, los que temen al Señor hablarán a menudo, cada uno a su compañero. Y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él,
para aquellos que temen al Señor y pensaban en su nombre. Versículo 20. Y serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo integre mis joyas y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y entonces vosotros os volveréis y discerniréis entre los justos y los malos, entre el que sirve a Dios y el que no la sirve. Porque aquí viene el día que arderá como un horno, y todos los soberbios, sí, y todos los que obran inicuamente serán rastrojo. Y aquel día que viene los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, de modo que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para vosotros que teméis mi nombre, seguiré el Hijo de Justicia con salvación en sus alas. Y saldréis y os criaréis como terneros en el establo. Y hollaréis a los malvados, porque serán como cenizas bajo las plantas de vuestros pies. Y el día en que yo hago esto, dice el Señor de los ejércitos, 25, recordad la ley de Moisés, mi siervo, la cual le decreté en Horeb para todo Israel, con los estatutos y juicios. He aquí, yo os enviaré a Elías, el profeta, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y él volverá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a sus padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con una maldición. Y aconteció que cuando Jesús hubo declarado estas cosas, las explicó a la multitud. Y les explicó todas las cosas, grandes así como pequeños. Y dijo, esas escrituras que no habéis tenido con vosotros, el Padre mandó que yo os las dirá, porque en su sabiduría dispuso que se dieran a las generaciones futuras. Versículo 30. Y les explicó todas las cosas aún desde el principio hasta la época en que Él viniera en su gloria. Sí, todas las cosas que habrían de suceder sobre la faz de la tierra, hasta que los elementos se derritan con calor abrasador, y la tierra se plegará como un rollo, y pasarán los cielos y la tierra, y hasta el grande y postrer día, en que todos los pueblos y todas las familias y todas las naciones y lenguas comparezcan ante Dios para ser juzgado por sus obras, ya fueran buenas o malas. Y si fueran buenas, a la resurrección de vida eterna. Y si fueran malas, a la resurrección de condenación. Por lo que constituyen un paralelo, lo uno por un lado y la otra por el otro, según la misericordia y la justicia y la santidad que hay en Cristo, el cual existe desde antes del principio del mundo.